Petro pierde el control después de que Abelardo de la Espriella revela sus impactantes secretos en vivo por TV. Las luces del estudio de RCN en Bogotá brillaban con intensidad cegadora. Las cámaras estaban listas y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Millones de colombianos habían sintonizado esa noche para ver una entrevista que prometía ser rutinaria con Abelardo de la Espriella, pero nadie estaba preparado para lo que estaba a punto de escuchar. La audiencia nacional no tenía idea de que presenciarían el momento más explosivo de la política colombiana en décadas. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. La periodista María Fernanda Cabal se acomodó en su silla. Su experiencia de años en el periodismo político la había preparado para momentos difíciles, pero esta noche algo se sentía diferente. El aire estaba cargado de electricidad, como si todo el país hubiera contenido la respiración esperando este momento. El doctor Abelardo de la Espriella, abogado, empresario y candidato presidencial por Defensores de la Patria, se veía sereno, pero había algo en sus ojos que sugería que traía información devastadora. María Fernanda no perdió tiempo. Sabía lo que Colombia quería escuchar. Doctor de la Espriella, preguntó con voz firme, llevamos meses viendo el caos en el gobierno de Petro, la corrupción, las decisiones erráticas. Usted ha sido muy crítico, pero esta noche parece que tiene algo más específico que decir. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las cámaras capturaron cada gesto, cada respiración. El público en el estudio, compuesto por ciudadanos comunes, periodistas y académicos, se inclinó hacia adelante instintivamente. Abelardo entrelazó sus manos con calma y su voz, cuando finalmente habló, fue medida pero cargada de gravedad. He guardado silencio durante mucho tiempo por respeto a la investidura presidencial, comenzó lentamente. Pero hay cosas que el pueblo colombiano merece saber sobre Gustavo Petro. Cosas que van más allá de la política tradicional, decisiones que han puesto en riesgo no solo el futuro del país, sino la seguridad de millones de colombianos. Un murmullo recorrió el estudio como una ola. María Fernanda parpadeó, claramente sorprendida por la intensidad de la declaración. Doctor, está sugiriendo que hay información sobre la gestión de Petro que no ha sido revelada públicamente. No lo estoy sugiriendo, respondió Abelardo con firmeza. Lo estoy afirmando. He tenido acceso a documentos, a reuniones, a conversaciones que demuestran que este gobierno ha actuado de manera irresponsable y peligrosa. El interés personal y los compromisos ideológicos han prevalecido sobre el bien común de Colombia. La audiencia reaccionó inmediatamente. Algunos jadeos, susurros y murmullos llenaron el aire. Una mujer en la primera fila se llevó la mano al pecho, visiblemente impactada. Un joven universitario en la tercera fila susurró a su amigo, va a destrozarlo completamente. María Fernanda se ajustó en su silla, consciente de que estaba presenciando historia en vivo. ¿Puede ser más específico? ¿Qué tipo de decisiones irresponsables? Los ojos de Abelardo se fijaron directamente en la cámara, dirigiéndose no solo al estudio sino a los millones de colombianos que observaban desde sus hogares en Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y cada rincón del país. Permítanme darles un ejemplo concreto, dijo con voz pausada. Durante las negociaciones con grupos armados ilegales, Petro no actuó como presidente de todos los colombianos. Actuó como un ideólogo que buscaba validar su pasado guerrillero. Hubo reuniones secretas donde se discutieron concesiones que ponían en peligro la seguridad nacional, todo para satisfacer compromisos personales que él había adquirido décadas atrás. El estudio estalló. Los susurros se convirtieron en exclamaciones ahogadas. El público se agitó en sus asientos. María Fernanda intentó mantener el control, pero incluso ella parecía afectada por la magnitud de la acusación. Doctor de la Espriella, está alegando que el presidente Petro ha comprometido la seguridad nacional por motivos personales relacionados con su pasado en el M-19. Abelardo asintió lentamente, su expresión grave. Exactamente eso estoy diciendo. Y no solo eso. Hubo decisiones económicas, nombramientos en cargos clave, políticas públicas que respondían no a estudios técnicos sino a presiones de grupos de interés que habían apoyado su campaña. Colombia se convirtió en una ficha de negociación para pagar favores políticos. El silencio que siguió fue absoluto. Se podía escuchar el zumbido de las cámaras, el aire acondicionado, incluso la respiración nerviosa del público. Un estudiante de Derecho en la cuarta fila murmuró, «Dios mío, esto es corrupción sistemática». María Fernanda tragó saliva antes de continuar. Si esto es cierto, ¿por qué no se había denunciado antes? La respuesta de Abelardo fue contundente.
Porque demasiadas personas en el establishment político tenían miedo. Miedo a las represalias, miedo a ser etiquetados, miedo a que el país se polarizara aún más. Pero el silencio se volvió cómplice y Colombia no puede permitirse más cómplices. En ese momento, por todo el país, las reacciones comenzaron a multiplicarse. En un café en Chapinero, los clientes dejaron sus conversaciones y se voltearon hacia el televisor. En una fábrica en Barranquilla donde los obreros tenían su descanso nocturno, el silencio se apoderó del lugar cuando escucharon las palabras de Abelardo. Un taxista en Medellín, escuchando la entrevista por radio, se detuvo en un semáforo y subió el volumen. Por fin alguien dice la verdad, murmuró para sí mismo. De vuelta en el estudio, María Fernanda presionó más. Doctor, estas son acusaciones muy graves. ¿Tiene pruebas de lo que está diciendo? Abelardo se inclinó ligeramente hacia adelante. Las pruebas existen. Documentos, grabaciones, testimonios de funcionarios que estuvieron presentes en esas reuniones. Algunos ya han sido entregados a las autoridades competentes. Otros se harán públicos en el momento apropiado. El público aplaudió espontáneamente, rompiendo el protocolo del programa. No fue un aplauso político, fue una expresión de frustración acumulada durante meses de observar un gobierno errático. Los aplausos resonaron por varios segundos antes de que María Fernanda pudiera restaurar el orden. Doctor de la Espriella, continuó, ¿cómo cree que va a reaccionar el presidente Petro a estas revelaciones? Una sonrisa casi imperceptible cruzó el rostro de Abelardo. Reaccionará como siempre lo hace cuando se enfrenta a la verdad. Con ataques personales, con intentos de desviar la atención, con acusaciones de conspiración. Pero gritar no cambia los hechos. Los documentos no mienten, los testimonios no mienten. En redes sociales, los clips de la entrevista comenzaron a viralizarse inmediatamente. Los hashtags almohadilla Abelardo dice la verdad y almohadilla secretos Petro comenzaron a ser tendencia. Los colombianos compartían fragmentos de la entrevista con comentarios como, por fin alguien con valor y esto explica todo el caos que hemos vivido. Pero el verdadero terremoto estaba por venir. En la casa de Nariño, el presidente Petro había estado siguiendo la entrevista. Según filtraciones posteriores de personal de la presidencia, estaba furioso, caminando de un lado a otro en su despacho, dictando respuestas airadas a sus asesores de comunicaciones. A los pocos minutos, su cuenta de Twitter explotó, mentiras de la oligarquía desesperada. Abelardo de la Espriella es un títere de Uribe y los grupos económicos que quieren acabar con el cambio. No permitiremos que el pueblo sea engañado. Pero los tweets siguieron llegando, cada uno más errático que el anterior, la verdad siempre triunfa. Los documentos que menciona son falsos. Montaje de la derecha fascista para desestabilizar el gobierno del cambio. El contraste era devastador. Por un lado, Abelardo de la Espriella hablando con calma, presentando argumentos estructurados. Por el otro, Petro respondiendo con mayúsculas, acusaciones sin fundamento y la retórica polarizante que había caracterizado su gobierno. En el estudio de RCN, María Fernanda recibió una nota de su productor informándole sobre la reacción en redes sociales. Doctor de la Espriella, mientras hablamos, el presidente Petro ya está respondiendo en Twitter. Dice que sus acusaciones son mentiras de la oligarquía. Abelardo permaneció imperturbable. Esa es exactamente la reacción que esperaba. En lugar de responder a los argumentos, en lugar de mostrar las pruebas que lo exonerarían, recurre a los mismos clichés de siempre. La oligarquía, la derecha, Uribe. Es el manual del populista cuando se queda sin argumentos válidos. El público rió nerviosamente ante la observación. La precisión de la predicción de Abelardo sobre la reacción de Petro era inquietante y reveladora al mismo tiempo. Pero lo que realmente había capturado la atención nacional no era solo la revelación inicial. Era la promesa de que había más información por venir. María Fernanda, consciente de que tenía al país entero como audiencia, hizo la pregunta que todos esperaban. Doctor de la Espriella, ¿hay más revelaciones que esté dispuesto a compartir esta noche? Abelardo miró directamente a la cámara, su expresión seria pero decidida. Las hay. Pero empecemos por aquí. La verdad debe salir gradualmente porque todo de una vez sería demasiado impactante para procesarlo. Colombia merece conocer cómo su presidente ha puesto los intereses personales por encima del país. El estudio permaneció en absoluto silencio durante varios segundos. Era el tipo de silencio que precede a una tormenta, el momento antes de que todo cambie irreversiblemente.
Lo que Colombia no sabía era que esto era solo el comienzo. En los próximos minutos, Abelardo de la Espriella revelaría información que no solo pondría en jaque al gobierno de Petro, sino que cambiaría para siempre la percepción que los colombianos tenían de su presidente. Cuando las cámaras regresaron del corte comercial, la atmósfera en el estudio había cambiado completamente. El público ya no era solo espectador, se había convertido en testigo de un momento histórico. María Fernanda revisó sus notas, aunque sabía que el guión original ya no servía. Doctor de la Espriella, antes del corte usted mencionó que hay más información que el pueblo colombiano merece conocer. ¿Está dispuesto a continuar? Abelardo asintió con gravedad. Lo que voy a decir ahora es quizás más grave que lo anterior. Durante su presidencia, Gustavo Petro ha mantenido contactos y ha tomado decisiones influenciado por gobiernos extranjeros que no tienen los mejores intereses de Colombia en mente. Un jadeo colectivo recorrió el estudio. María Fernanda se inclinó hacia adelante. ¿Está sugiriendo interferencia extranjera en las decisiones del gobierno? No lo estoy sugiriendo, lo estoy afirmando, respondió Abelardo con firmeza. Hubo reuniones no oficiales con delegados del régimen de Maduro, reuniones donde se discutieron políticas migratorias y comerciales que favorecían a Venezuela por encima de los intereses colombianos. Petro actuó más como un aliado ideológico de Maduro que como el presidente de Colombia. El estudio estalló en murmullos indignados. Alguien gritó desde el público, eso es traición a la patria. María Fernanda luchó por mantener el orden mientras las cámaras capturaban la reacción visceral de la audiencia. ¿Puede ser más específico sobre estas reuniones?, preguntó María Fernanda cuando logró restaurar cierta calma. Hubo al menos 3 encuentros documentados, respondió Abelardo. En uno de ellos, se discutió la posibilidad de flexibilizar los controles fronterizos a cambio de acuerdos comerciales preferenciales. En otro, se habló de coordinar posiciones en organismos internacionales para aislar a Estados Unidos y alinearse con regímenes autoritarios de izquierda. La información cayó como una bomba. En hogares por toda Colombia, las familias se reunían alrededor de los televisores. En Cali, un grupo de empresarios que cenaba en un restaurante pidió que subieran el volumen. En Bucaramanga, estudiantes universitarios se agolparon en la cafetería del campus para seguir la transmisión. Un profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional, que estaba en el público del estudio, se puso de pie sin permiso. Doctor de la Espriella, si lo que dice es cierto, estamos hablando de una violación grave del juramento presidencial. Exactamente, respondió Abelardo dirigiéndose tanto al profesor como a las cámaras. Un presidente que pone la ideología por encima de la patria, que subordina los intereses nacionales a compromisos personales con regímenes extranjeros, no está cumpliendo con su deber constitucional. María Fernanda aprovechó el momento. Doctor, ¿tiene pruebas de estas reuniones? Tengo grabaciones de audio, documentos internos y testimonios de al menos 4 funcionarios que estuvieron presentes. Algunos de estos documentos ya han sido enviados a la Fiscalía General de la Nación. El público aplaudió nuevamente, pero esta vez el aplauso fue más prolongado y decidido. Se sentía como un grito de guerra, como si los colombianos hubieran encontrado finalmente a alguien dispuesto a decir lo que muchos pensaban pero no se atrevían a expresar. En redes sociales, la reacción fue inmediata y masiva. Los hashtags #Petro traidor y #Abelardo héroe comenzaron a competir por las primeras posiciones en tendencias. Videos de la entrevista se compartían masivamente con comentarios como, por fin la verdad sale a la luz y esto explica por qué Colombia se está hundiendo. Pero lo más impactante estaba por venir. Abelardo había guardado su revelación más explosiva para el final, y cuando la compartiera, el país entero se sacudiría hasta sus cimientos. Doctor de la Espriella, dijo María Fernanda con voz temblorosa, las acusaciones que ha hecho esta noche son extraordinarias. ¿Hay algo más que considere que los colombianos deben saber? Abelardo hizo una pausa larga, como si estuviera midiendo el peso de sus próximas palabras. Sí, hay algo más. Algo que va al corazón de por qué este país está sumido en el caos económico y social. El silencio en el estudio era absoluto. Incluso las cámaras parecían haberse detenido. Gustavo Petro ha utilizado recursos del Estado, recursos que pertenecen a todos los colombianos, para financiar actividades de grupos políticos afines en otros países de América Latina. Dinero destinado a programas sociales, a infraestructura,
a salud y educación, fue desviado para apoyar movimientos de izquierda radical en la región. El estudio explotó. El público se puso de pie, algunos gritando indignados, otros aplaudiendo desesperadamente. María Fernanda golpeó su escritorio tratando de restaurar el orden, pero la revelación había sido demasiado impactante. Doctor de la Espriella, gritó por encima del ruido, está acusando al presidente de malversación de fondos públicos. Estoy acusando al presidente de traicionar la confianza del pueblo colombiano, respondió Abelardo con voz firme cuando el ruido disminuyó. Tengo los documentos que muestran las transferencias, los acuerdos secretos, los compromisos adquiridos con estos grupos. Colombia ha sido utilizada como fuente de financiamiento para la expansión del socialismo del siglo XXI en América Latina. La información era devastadora. En todo el país, la reacción fue inmediata y visceral. En Bogotá, grupos de ciudadanos comenzaron a reunirse espontáneamente en las plazas públicas discutiendo lo que habían escuchado. En Medellín, los bares que tenían televisores se llenaron de gente que había abandonado sus planes para seguir la entrevista. Un empresario antioqueño, viendo la transmisión desde su oficina, se dirigió a sus empleados que habían permanecido hasta tarde. Esto explica por qué no hay plata para nada. La estaban mandando para afuera para financiar revoluciones. Pero la reacción más significativa venía de la Casa de Nariño. Según filtraciones posteriores, Petro había entrado en pánico. Sus asesores corrían de un lado a otro tratando de controlar el daño, pero cada nueva revelación hacía más difícil la tarea. Los tuits de Petro se volvieron más desesperados y erráticos, montaje total. Abelardo de la Espriella miente por orden de Washington y los grupos económicos. No tienen pruebas porque no existen. El pueblo no se dejará engañar por estas calumnias. Pero los tuits traicionaban su desesperación. La diferencia entre las revelaciones calmadas y documentadas de Abelardo y las respuestas frenéticas de Petro era cada vez más obvia para todos los colombianos. En el estudio, María Fernanda recibió otra nota de su productor sobre la reacción en redes sociales. Doctor, el presidente está respondiendo en tiempo real en Twitter. Dice que usted está mintiendo por órdenes extranjeras. Abelardo sonrió con tristeza. Es predecible. Cuando no puedes atacar el mensaje, atacas al mensajero. Cuando no puedes refutar las pruebas, acusas a quien las presenta. Pero los documentos están ahí, los testimonios están ahí. La verdad no cambia porque alguien grite más fuerte. Esa frase se volvió viral instantáneamente. La verdad no cambia porque alguien grite más fuerte fue compartida miles de veces en redes sociales, convirtiéndose en el símbolo de la noche. María Fernanda hizo una última pregunta antes del cierre del programa. Doctor de la Espriella, después de todo lo que ha revelado esta noche, ¿qué espera que pase ahora? Abelardo miró directamente a la cámara, dirigiéndose a todos los colombianos. Espero que el pueblo colombiano despierte. Espero que entienda que hemos sido traicionados por quien juró protegernos. Espero que las instituciones actúen, que la justicia investigue y que Colombia pueda salvarse antes de que sea demasiado tarde. El estudio estalló en el aplauso más largo y sostenido de toda la noche. La gente se puso de pie, algunos con lágrimas en los ojos, otros gritando ¡que viva Colombia! El momento ya no se sentía como televisión, se sentía como el nacimiento de un movimiento nacional. Pero lo que nadie en ese estudio sabía era que las revelaciones de esa noche tendrían consecuencias que irían mucho más allá de la política. En las próximas horas, Colombia entera despertaría a una nueva realidad, y el gobierno de Petro nunca volvería a ser el mismo. Cuando terminó la transmisión y las luces del estudio se apagaron, el país entero bullía de actividad. Las revelaciones de Abelardo de la Espriella habían prendido una mecha que ardería durante semanas. En las siguientes horas, las redes sociales se saturaron completamente. Los videos de la entrevista fueron compartidos millones de veces. Ciudadanos comunes grabaron videos expresando su indignación y su apoyo a las revelaciones. Incluso personalidades del entretenimiento y del deporte se pronunciaron, algo inusual en Colombia donde las figuras públicas suelen evitar la política. El cantante Carlos Vives publicó, como colombiano, exijo que se investigue todo lo que se reveló esta noche. El país está por encima de cualquier ideología. La futbolista Catalina Usme escribió, si esto es cierto, hemos sido traicionados. Colombia merece mejor.
Pero la reacción más significativa vino de sectores que habían permanecido en silencio durante meses. Gremios empresariales, sindicatos independientes, organizaciones sociales e incluso algunos alcaldes que habían apoyado inicialmente a Petro comenzaron a distanciarse públicamente. El alcalde de Bucaramanga, que había sido aliado del gobierno, publicó un comunicado: las revelaciones de esta noche son demasiado graves para ignorarlas. Exigimos transparencia total y la publicación de todos los documentos mencionados. En Medellín, el Consejo Municipal anunció que sesionaría de urgencia para pronunciarse sobre las acusaciones. En Cali, organizaciones cívicas convocaron a una gran marcha para exigir investigaciones. Pero quizás la reacción más poderosa vino de los colombianos del común. En barrios populares, en universidades, en pequeños pueblos, la gente comenzó a organizarse espontáneamente. Grupos de WhatsApp se crearon para coordinar protestas pacíficas. Páginas de Facebook aparecieron exigiendo la renuncia del presidente. Una madre soltera de Ciudad Bolívar escribió en su estado de Facebook: trabajo 3 empleos para sacar adelante a mis hijos y resulta que el presidente estaba mandando nuestra plata para otros países. Esto no se puede quedar así. Un campesino del Meta grabó un video que se volvió viral: nosotros esperando las vías, esperando los subsidios, esperando que cumplieran las promesas, y resulta que la plata se la estaban llevando para Venezuela y otros países. Nos tomaron por pendejos. La presión se intensificó cuando medios internacionales comenzaron a recoger la historia. CNN en español tituló: explosivas revelaciones sacuden Colombia, ex candidato acusa a Petro de traicionar intereses nacionales. El Miami Herald publicó: presidente colombiano acusado de desviar fondos estatales para apoyar a grupos de izquierda en toda América Latina. Incluso The Washington Post dedicó un editorial al tema: las acusaciones en Colombia plantean serios interrogantes sobre la gobernabilidad democrática en América Latina. La presión internacional fue el golpe de gracia para un gobierno que ya enfrentaba crisis internas múltiples. Los mercados reaccionaron inmediatamente. El peso colombiano se devaluó significativamente en las primeras horas de negociación. La Bolsa de Valores de Bogotá abrió con caídas superiores al 8%. Los analistas económicos fueron contundentes. El reconocido economista Sergio Clavijo declaró a Blue Radio: independientemente de si las acusaciones son ciertas o no, la simple existencia de estas dudas genera una crisis de confianza que puede tomar años superar. En el Congreso, la reacción fue inmediata y bipartidista. Incluso algunos congresistas del Pacto Histórico, la coalición de gobierno, comenzaron a distanciarse. El senador Gustavo Bolívar, histórico aliado de Petro, publicó un comunicado pidiendo claridad total sobre las acusaciones. La representante María José Pizarro anunció que solicitaría formalmente la comparecencia del presidente ante el Congreso para explicar las acusaciones. Pero fue el senador del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien lanzó la estocada final: presentaremos inmediatamente una moción de censura. Si las acusaciones de Abelardo de la Espriella son ciertas, estamos ante el caso de corrupción más grave de la historia republicana de Colombia. En la Fiscalía General, el ambiente era de urgencia total. Fuentes internas filtraron que el fiscal Francisco Barbosa había convocado a sus mejores investigadores para formar un equipo especial. Los documentos que Abelardo había mencionado comenzaron a llegar efectivamente, y según las filtraciones, algunos eran devastadoramente incriminatorios. Pero la reacción más desesperada venía de la Casa de Nariño. Petro había pasado la noche entera despierto, dictando comunicados contradictorios que sus asesores se negaban a publicar. Su equipo de comunicaciones estaba al borde del colapso. Según filtraciones posteriores, hubo una reunión de emergencia a las 3 de la madrugada donde varios ministros amenazaron con renunciar si no se daba una explicación satisfactoria sobre las acusaciones. El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, habría dicho: si hay algo de verdad en esto, mi reputación académica y profesional no puede estar asociada con este gobierno. La ministra de Relaciones Exteriores habría expresado: las cancillerías de medio mundo me están preguntando sobre esto. No puedo representar a Colombia internacionalmente si no tengo certeza sobre la veracidad de estas acusaciones. Cuando amaneció en Colombia, el país había cambiado. Las revelaciones de Abelardo de la Espriella no eran solo noticias,
se habían convertido en el catalizador de una crisis que amenazaba con tumbar al gobierno. Las primeras marchas comenzaron espontáneamente a las 6 de la mañana. En Bogotá, ciudadanos se congregaron en la Plaza de Bolívar con pancartas que decían, Petro traidor y devuelva nuestra plata. En Medellín, la marcha comenzó en el Parque de los Deseos y se dirigió hacia la Alpujarra. Miles de personas coreaban, se va a caer, este gobierno se va a caer. En Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Pasto, Manizales, en cada capital de departamento y en decenas de municipios, las protestas brotaron como hongos después de la lluvia. Pero lo más impactante era que no eran solo protestas políticas tradicionales. Eran expresiones genuinas de indignación ciudadana que trascendían las líneas partidistas habituales. Comerciantes, estudiantes, amas de casa, trabajadores independientes, empleados públicos, todos unidos por la sensación de haber sido traicionados. Una abuela de 78 años en Pereira, apoyándose en su bastón en medio de una manifestación, le dijo a un periodista, yo voté por él porque creí que iba a cambiar las cosas para bien. Pero cambiarlas para entregarle nuestro país a Venezuela no era lo que yo quería. Un joven universitario en Bogotá expresó, mi generación creyó que finalmente tendríamos un gobierno diferente. Pero resulta que es el mismo clientelismo de siempre, solo que ahora con otros beneficiarios. La presión se volvió insostenible cuando los medios revelaron que la Contraloría General había abierto una investigación de oficio sobre el manejo de recursos públicos mencionado en las declaraciones de Abelardo. El Procurador General anunció que iniciaría una investigación disciplinaria contra todos los funcionarios involucrados en las actividades denunciadas. Incluso la Corte Constitucional, que tradicionalmente se mantenía al margen de las controversias políticas, emitió un comunicado recordando que ningún funcionario público, incluido el presidente de la República, está por encima del escrutinio de las instituciones democráticas. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. A las 2 de la tarde del día siguiente a la entrevista, 3 ministros del gabinete de Petro renunciaron simultáneamente. Sus cartas de renuncia, filtradas inmediatamente a la prensa, fueron devastadoras. El ministro de Hacienda escribió, no puedo continuar en un gobierno donde existen dudas legítimas sobre el manejo de los recursos públicos que me corresponde administrar. La ministra de Educación declaró, como educadora, no puedo estar asociada con un gobierno que aparentemente ha desviado recursos destinados a la educación de nuestros niños. El ministro de Defensa fue aún más contundente, juré defender la Constitución y la soberanía nacional. Si las acusaciones sobre subordinar los intereses nacionales a compromisos extranjeros son ciertas, mi permanencia en el cargo sería una traición a ese juramento. Las renuncias crearon un efecto dominó. En las siguientes horas, otros 6 ministros presentaron sus cartas de renuncia. Para el final del segundo día, el gabinete de Petro había perdido más de la mitad de sus integrantes. Los mercados internacionales reaccionaron con pánico. Las agencias calificadoras de riesgo anunciaron que pondrían la deuda colombiana en observación negativa. Los inversionistas extranjeros comenzaron a retirar capitales masivamente. Pero el golpe final vino cuando el expresidente Álvaro Uribe, quien había permanecido relativamente silencioso durante los primeros meses del gobierno de Petro, publicó un video en sus redes sociales que se volvió viral en minutos. Colombianos, comenzó Uribe con su característico tono pausado. Durante años les advertimos sobre los peligros de entregar el país a quienes no aman a Colombia sino a ideologías foráneas. Las revelaciones de Abelardo de la Espriella confirman nuestros peores temores. Colombia ha sido traicionada por quien juró protegerla. El video, de apenas 3 minutos, tuvo más de 10 millones de visualizaciones en las primeras 6 horas. Los comentarios eran abrumadoramente favorables, incluso de personas que históricamente habían criticado a Uribe. Un comentario típico decía, no soy uribista, pero tenía razón. Nos advirtió y no le hicimos caso. Otro escribió, Uribe salvó a Colombia del terrorismo. Ojalá pueda salvarla otra vez de esta traición. La presión se volvió insoportable cuando las Fuerzas Armadas emitieron un comunicado inusual. Sin mencionar directamente al presidente, declararon su compromiso inquebrantable con la Constitución y la soberanía nacional, y recordaron que su juramento era con la patria, no con gobiernos de turno. El mensaje, aunque diplomático,
fue interpretado universalmente como una advertencia velada a Petro. Esa noche, cuando Abelardo de la Espriella apareció nuevamente en televisión, esta vez en un programa especial de Caracol, el país entero se paralizó para escucharlo. El pueblo colombiano ha respondido con una dignidad que me llena de orgullo, declaró con voz serena. Las manifestaciones pacíficas, la reacción de las instituciones, la valentía de los ministros que renunciaron, todo eso demuestra que Colombia sigue siendo una democracia fuerte. ¿Qué espera que pase ahora?, le preguntó la periodista. Espero que prevalezca la verdad, respondió Abelardo. Espero que las investigaciones lleguen hasta el final. Y espero que Colombia salga fortalecida de esta crisis, porque las crisis también son oportunidades de renovación. La entrevista terminó con una promesa que electrizó al país: en los próximos días revelaré más información. El pueblo colombiano merece conocer toda la verdad, no solo una parte. Esa noche, cuando millones de colombianos se fueron a dormir, sabían que su país había cambiado para siempre. Las revelaciones de Abelardo de la Espriella habían iniciado un proceso que ya no tenía vuelta atrás. El gobierno de Petro, que había llegado al poder prometiendo cambio y esperanza, ahora luchaba por su supervivencia política enfrentando acusaciones de traición, corrupción y subordinación de los intereses nacionales a compromisos ideológicos extranjeros. Colombia, una vez más, estaba en una encrucijada histórica. Pero esta vez, tenía en Abelardo de la Espriella a alguien dispuesto a decir la verdad, sin importar las consecuencias, y en su pueblo a ciudadanos dispuestos a defender su patria por encima de cualquier consideración partidista. La historia había cambiado de rumbo, y nadie sabía exactamente hacia dónde se dirigía Colombia, pero todos sabían que no había vuelta atrás. Al tercer día después de las revelaciones, Colombia despertó con la noticia que muchos esperaban pero pocos creían posible. La Fiscalía General había citado formalmente al presidente Gustavo Petro para que rindiera versión libre sobre las acusaciones presentadas por Abelardo de la Espriella. La decisión, anunciada en un comunicado oficial a las 6 de la mañana, envió ondas de shock por todo el establishment político. Nunca en la historia republicana de Colombia un presidente en ejercicio había sido citado por la Fiscalía por presuntos actos de corrupción. El fiscal Francisco Barbosa, en una rueda de prensa extraordinaria, fue directo y contundente: las acusaciones presentadas son de una gravedad tal que ameritan investigación inmediata. Los documentos aportados son prima facie consistentes y creíbles. La investidura presidencial no puede ser escudo para la impunidad. La reacción fue inmediata y polarizada. Los últimos aliados de Petro en el Congreso salieron en su defensa, denunciando lo que llamaron un golpe institucional. Pero incluso sus voces sonaban débiles y poco convincentes frente a la avalancha de evidencia que seguía apareciendo. El senador Roy Barreras, tradicionalmente aliado del gobierno, se limitó a decir: esperamos que el presidente pueda aclarar satisfactoriamente estos señalamientos. Pero fue la reacción de la sociedad civil lo que terminó de cambiar la dinámica. A las 10 de la mañana, una coalición integrada por más de 200 organizaciones sociales, gremios empresariales, sindicatos independientes, movimientos estudiantiles y organizaciones de víctimas anunció la Gran Marcha por la Verdad para el día siguiente. La convocatoria, liderada por figuras respetadas como Antanas Mocas, Luis Pérez, exalcalde de Medellín, y María Emma Mejía, trascendía las líneas políticas tradicionales. No era una marcha de derecha contra izquierda, sino una manifestación ciudadana exigiendo transparencia y respeto por las instituciones. Mocas, en declaraciones a los medios, fue categórico: no se trata de tumbar un gobierno por diferencias ideológicas. Se trata de exigir que quienes administran los recursos públicos rindan cuentas transparentes sobre su uso. Mientras tanto, Abelardo de la Espriella, quien se había convertido en el rostro visible de las denuncias, mantenía un perfil relativamente bajo pero estratégico. Sus apariciones mediáticas eran calculadas y siempre aportaban nueva información que mantenía la presión sobre el gobierno. En una entrevista con W Radio, reveló un nuevo dato explosivo: tengo en mi poder grabaciones de conversaciones telefónicas donde se discute explícitamente cómo justificar ante la opinión pública las transferencias de recursos a grupos políticos extranjeros. En esas conversaciones se habla de solidaridad revolucionaria y de compromiso histórico con la causa. La revelación fue la gota que derramó el vaso.
Incluso medios que habían sido benevolentes con el gobierno de Petro comenzaron a distanciarse. El editorial de El Tiempo fue devastador. Si existen grabaciones que comprueban el desvío intencional de recursos públicos, estamos ante el escándalo de corrupción más grave de nuestra historia reciente. Semana publicó en portada, El presidente que traicionó a Colombia, con una investigación de 15 páginas que incluía documentos filtrados de la Casa de Nariño. Pero fue la reacción internacional la que terminó de aislar al gobierno. La Organización de Estados Americanos, OEA, anunció que enviaría una misión de observación para evaluar el estado de las instituciones democráticas en Colombia. El secretario de Estado estadounidense emitió un comunicado expresando profunda preocupación por las acusaciones y pidiendo transparencia total en las investigaciones. Incluso gobiernos tradicionalmente aliados de Petro comenzaron a distanciarse. El presidente de Brasil, Lula da Silva, declaró que cada país debe resolver sus problemas internos respetando las instituciones democráticas. La presión se intensificó cuando la Contraloría General reveló los primeros resultados de su investigación urgente. El informe preliminar, filtrado parcialmente a los medios, confirmaba irregularidades significativas en el manejo de recursos de varios ministerios. Según el documento, al menos 2.8 billones de pesos habían sido transferidos a cuentas no identificadas en los últimos 18 meses, sin la documentación requerida para justificar su destinación. El contralor Carlos Felipe Córdoba declaró, los hallazgos preliminares son preocupantes. Existe evidencia documental de transferencias que no siguen los procedimientos establecidos para la cooperación internacional oficial. Esa revelación fue el catalizador que Colombia necesitaba. La Gran Marcha por la Verdad, convocada inicialmente para reunir a unas 50.000 personas en Bogotá, se convirtió en un fenómeno nacional. Desde Nariño hasta La Guajira, desde el Chocó hasta el Amazonas, ciudadanos de todos los estratos sociales y todas las afiliaciones políticas salieron a las calles exigiendo verdad y justicia. En Bogotá, más de 800.000 personas se congregaron en la Plaza de Bolívar y calles aledañas. La marcha, pacífica y organizada, se extendió desde el centro histórico hasta el norte de la ciudad. En Medellín, 400.000 personas marcharon desde el Parque de los Deseos hasta la Alpujarra. En Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, las manifestaciones superaron todas las expectativas. Pero lo más impactante fue ver marchar juntos a ciudadanos que tradicionalmente habían estado en orillas políticas opuestas. Uribistas y petristas arrepentidos, conservadores y liberales, empresarios y trabajadores, todos unidos por un solo reclamo, que se dijera la verdad sobre lo que había pasado con los recursos del Estado. Una imagen se volvió símbolo de la jornada, una abuela de 82 años, que había marchado con las FARC en los años 60, caminando del brazo con un empresario que había sido víctima del secuestro. Su pancarta decía, Colombia está por encima de cualquier ideología. El impacto de las marchas fue inmediato. Los pocos ministros que quedaban en el gabinete de Petro renunciaron en las horas siguientes. Para el final del día, el presidente se había quedado prácticamente solo, rodeado únicamente por un círculo muy reducido de asesores personales. Los más fieles comenzaron a desertar cuando se filtraron grabaciones donde el propio Petro admitía haber flexibilizado algunos procedimientos para acelerar la ayuda a movimientos hermanos. Aunque él insistía en que se trataba de cooperación legítima, el lenguaje utilizado sugería claramente conocimiento de irregularidades. La gota que colmó el vaso llegó cuando el propio partido de Petro, el Pacto Histórico, convocó a una reunión de emergencia donde varios de sus líderes más prominentes le pidieron públicamente que renunciara por el bien del país y de la causa progresista. La senadora Clara López, histórica aliada, fue contundente: Gustavo, has perdido la confianza del país. Tu permanencia en el cargo solo daña más la posibilidad de que las ideas progresistas tengan futuro en Colombia. Incluso Francia Márquez, la vicepresidenta, guardó un silencio que fue interpretado como distanciamiento. Fue entonces cuando ocurrió lo inevitable. A las 8 de la noche del quinto día después de las revelaciones de Abelardo de la Espriella, Gustavo Petro apareció en cadena nacional para dirigirse al país. Su rostro, demacrado y visiblemente afectado, contrastaba dramáticamente con la compostura que había mostrado Abelardo durante sus revelaciones. Hablaba desde el salón amarillo de la Casa de Nariño,
pero su voz carecía de la fuerza y convicción que habían caracterizado sus discursos anteriores. Compatriotas, comenzó con voz temblorosa, durante los últimos días he sido objeto de acusaciones graves que han sido amplificadas por medios y sectores políticos que siempre se opusieron al cambio. Su intento de mantener la narrativa de persecución política sonaba hueco después de todo lo que había salido a la luz. Continuó, he decidido, después de consultar con mi familia y mis más cercanos colaboradores, presentar mi renuncia indeclinable al cargo de presidente de la República. Colombia entera se detuvo. En hogares, oficinas, bares, universidades, el silencio fue absoluto por unos segundos antes de que estallaran las reacciones. No renuncio porque sea culpable de los delitos que se me imputan, continuó Petro, sino porque el país necesita estabilidad y yo me he convertido en un obstáculo para esa estabilidad. Sus palabras siguientes fueron quizás las más reveladoras. Espero que la historia me juzgue con justicia y que algún día se entienda que mis decisiones siempre estuvieron guiadas por el amor a Colombia y a los pueblos hermanos de América Latina. Esa frase, pueblos hermanos de América Latina, fue interpretada por muchos como una admisión velada de que efectivamente había priorizado compromisos ideológicos regionales por encima de los intereses nacionales. El discurso duró apenas 12 minutos. Cuando terminó, Colombia había cambiado para siempre. Las reacciones fueron inmediatas y variadas. En las plazas públicas, donde miles de personas habían seguido el discurso por pantallas gigantes, estallaron aplausos y cánticos de se fue, el traidor se fue. Pero también hubo lágrimas. Muchos colombianos que habían creído genuinamente en el proyecto de cambio se sintieron traicionados y dolidos. Una mujer en Soacha, que había votado por primera vez en su vida por Petro, lloró frente a las cámaras. Creímos en él. Pensamos que iba a ser diferente. Y al final nos falló como todos los demás. La reacción de Abelardo de la Espriella fue medida y estadista. En un comunicado emitido una hora después de la renuncia, escribió, la renuncia del señor Petro es el primer paso hacia la recuperación de la confianza en las instituciones. Ahora es momento de unidad nacional para reconstruir lo que se dañó. No hubo triunfalismo, no hubo celebración excesiva. Abelardo entendía que Colombia necesitaba sanar, no profundizar divisiones. El expresidente Uribe también fue mesurado en su reacción. Colombia ha demostrado la fortaleza de sus instituciones. Ahora debemos trabajar juntos para reconstruir la confianza y asegurar que esto nunca vuelva a ocurrir. En las siguientes horas, el país se organizó constitucionalmente para la transición. La vicepresidenta Francia Márquez, quien había guardado silencio durante la crisis, asumió la presidencia encargada y anunció que convocaría a todas las fuerzas políticas para formar un gobierno de unidad nacional hasta las próximas elecciones. Su primer acto fue crear una comisión de transparencia, presidida por figuras respetadas de la sociedad civil, para investigar a fondo todo lo ocurrido y presentar recomendaciones para prevenir que volviera a suceder. Abelardo de la Espriella fue invitado a formar parte de esa comisión, invitación que aceptó con la condición de que el proceso fuera completamente transparente y que todos los hallazgos se hicieran públicos. En los días siguientes, mientras Colombia procesaba lo ocurrido, quedó claro que las revelaciones de Abelardo de la Espriella habían sido más que denuncias políticas. Habían sido un acto de patriotismo que salvó al país de un rumbo que podría haber sido desastroso. Los documentos que siguieron saliendo a la luz confirmaron que el plan era aún más ambicioso de lo que inicialmente se había revelado. Existían acuerdos secretos para prácticamente subordinar la política exterior colombiana a los intereses del Foro de Sao Paulo y crear un corredor socialista que incluiría a Venezuela, Colombia y Ecuador. Los recursos desviados habrían financiado no solo movimientos políticos, sino también redes de propaganda y desinformación destinadas a desestabilizar democracias en la región que no se alinearan con el proyecto. Un mes después de los eventos, cuando el país comenzaba a recuperar la estabilidad, Abelardo de la Espriella fue invitado al mismo programa de televisión donde había hecho sus revelaciones iniciales. María Fernanda Cabal, la periodista que había conducido la entrevista histórica, le preguntó, «Doctor de la Espriella, un mes después, ¿cómo ve lo que pasó?» Abelardo, sereno como siempre, respondió, «Veo un país que demostró que la verdad sigue siendo poderosa. Veo instituciones que funcionaron cuando fue necesario. Veo ciudadanos que pusieron la patria por encima de las ideologías. Colombia se salvó a sí misma.
¿Y qué viene ahora para usted?, preguntó María Fernanda. Ahora toca seguir sirviendo a Colombia, respondió. Mi compromiso no era solo denunciar lo que estaba mal, sino ayudar a construir lo que debe estar bien. Colombia necesita líderes que amen al país más que a sus propias ambiciones. La entrevista terminó con una reflexión que se volvió emblemática: la democracia no es perfecta, pero es perfectible. Lo que vivimos demostró que cuando los ciudadanos exigen verdad y las instituciones responden, el país puede corregir su rumbo. Colombia había atravesado una de las crisis más graves de su historia democrática reciente, pero había salido fortalecida. Las revelaciones de Abelardo de la Espriella no solo habían salvado al país de un gobierno que había traicionado la confianza popular, sino que habían renovado la fe en que la verdad, cuando se dice con valor y se escucha con mente abierta, puede cambiar el destino de una nación. El expresidente Petro enfrentaría posteriormente procesos judiciales por los delitos descubiertos, pero ya había perdido lo más importante: la confianza del pueblo colombiano. Su lugar en la historia quedó marcado no por sus promesas de cambio, sino por haber traicionado las esperanzas de quienes creyeron en él. Colombia, una vez más, había demostrado que por encima de cualquier líder, cualquier ideología o cualquier proyecto político, estaba la patria. Y que siempre habría ciudadanos dispuestos a defenderla. ¿Qué opinan ustedes sobre la importancia de que los líderes políticos pongan los intereses del país por encima de sus compromisos ideológicos? ¿Creen que Colombia necesita más ciudadanos dispuestos a decir la verdad sin importar las consecuencias políticas? Déjenme sus comentarios sobre qué les pareció esta historia y qué lecciones creen que podemos sacar para fortalecer nuestra democracia. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí, y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y bendiciones.